una persona que, escúchalo bien por favor esto. Un patriarca es una persona que no solo piensa en el momento, sino que piensa en generaciones venideras. Un patriarca es eso. O sea, yo quiero que tú entiendas esto bien, por favor. Que abras tu entendimiento. No estoy en contra que juegues con tus hijos. No. No estoy en contra que los abraces. No estoy en contra que los beses. Está bien. No estoy en contra que les des afecto. Eso está muy bien, gloria al Señor. Pero más que eso, escucha, más que eso, tú tienes que ser una brújula para tus hijos. Tú tienes que ser un camino para tus hijos. Tú tienes que ser esa persona que ellos miren con carácter y autoridad en el hogar. Que tú seas un hombre que en el hogar da una orden y todo el mundo te obedece. Hasta la mujer. ¿Cuántos patriarcas hay aquí? El problema de hoy en día, ¿sabe cuál? Que hay en las iglesias. Es que nuestros hijos no nos hacen caso. No se revuelva. Estos mensajes le incomodan a todo el mundo. Más a la madre porque le tocan al hijo. Pero yo vengo en el nombre de Jesucristo a predicarte esta palabra. Que lo haga un hombre que fue rudo con sus hijos. Un hombre que fue duro con sus hijos. Y antes de predicarte una palabra, yo me predico a mí mismo primero. Se ha perdido el respeto al papá. Se ha perdido el respeto a la autoridad en el hogar. Aleluya. Santo. Porque nuestros hijos no han entendido o no le hemos enseñado nosotros que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tengas larga vida en esta tierra. Pregúntate tú entonces en este momento, ¿por qué estás en pobreza? Pregúntate por qué no puedes avanzar en este mundo. Pregúntate por qué estás triste, por qué pasas enfermo. No has honrado a tu padre ni a tu madre. Ese es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Tú dices, pero ¿por qué me va mal siempre a mí? Porque no honraste a tu padre y a tu madre. Aleluya. Aleluya. Santo. Silencio. Pregúntate, ¿estoy siendo prosperado? ¿Estoy siendo bendecido en esta tierra? ¿Me está yendo bien a mí en la familia? ¿Tengo felicidad? ¿Tengo paz en mi alma? Pregúntate. Honra a tu padre y a tu madre. Ah, pastores, entonces tengo que abusar de mis hijos. No. Para ejercer autoridad tú no tienes que abusar de nadie. La autoridad no se gana con golpes. Esto más, déjame decirte. Noé anduvo con su... ¿Cómo le dice esa cosa a usted, René? Donde andaba su martillo, su clavo. El morral ese. Pero Noé nunca le pegó